Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y aquí estamos un miércoles más en el programa de Alberto Sansegundo, Todos los libros un libro, que nos está proporcionando últimamente unas rutas maravillosas por sitios estupendos y no sé dónde nos va a llevar hoy Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy voy a llevar a los oyentes al pasado. Un pasado, sí, es un pasado curioso, dramático también. Hoy, el día en el que esto se emite, no el día en el que lo grabamos, es miércoles 22 de noviembre. Que tampoco es manco el día en que grabamos este programa. 22 de noviembre de 2023, es decir, 60 años justos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y ahí nos vamos a ir 60 años atrás. Como doy por hecho que nuestros oyentes, es mucho dar por hecho, primero el que haya oyentes y segundo que sean, como presumo, jóvenes, estudiantes universitarios, etcétera, quizá ni siquiera sepan por qué en Twitter, a ver los hilos. A ver los aidos, ¿no? Ni siquiera sepan que fue un personaje o lo que supuso realmente el magnicidio, ¿no? Por tanto, voy a hacer un preámbulo, antes de entrar en el libro en sí, en el libro que hoy traigo, un preámbulo acerca de ese hecho, ¿no? Fue un acontecimiento que marcó no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, a una generación y uno de los magnicidios, como decía, con mayores repercusiones de todo tipo, ¿no? Sociales, sentimentales, políticas, culturales, periodísticas, policiales, e incluso yo diría que geoestratégicas, ¿no? Porque ahí hay una cantidad de fuerzas involucradas, presumiblemente involucradas, ¿no? En estas 6 décadas se han multiplicado pues de todo, ¿no? Desde hipótesis descabelladas hasta tesis más fundadas acerca de cómo se desarrollaron los hechos, cuáles fueron sus responsables intelectuales, sus autores materiales, que todo parece más o menos claro. Hay, como digo, hasta delirios disparatados, como teorías conspiranoicas, ¿no? Sabes que tú de sobra, no sé si tanto nuestros oyentes... Y hay una película magnífica de Oliver Stone. Claro, es que ha dado lugar a todo, ¿no? Las repercusiones son también escritos, se han multiplicado en estos 60 años documentales, películas, libros, artículos, investigaciones varias, ¿no? Parece que todo, más o menos, medida en que esto puede estar cerrado, ¿no? Quedó zanjado con un año después, menos de un año después del crimen, el informe Warren, que es el que muy probablemente tú conoces, ¿no? Que recogía todas las evidencias forenses, balísticas, testificales, los informes del FBI, del Servicio Secreto y del Departamento de la Policía de Dallas, que fue donde se produjo la muerte. Y bueno, parece que la hipótesis, y esto es importante, esta introducción que estoy haciendo para que luego se entienda de qué voy a hablar en el libro, ¿no? O con respecto al libro. La hipótesis dominante es que el único asesino, y esa era la tesis, un único asesino, Lee Harvey Oswald, muy joven, 24 años entonces, recién cumplidos, un exmilitar que había desertado a los 20 años a la Unión Soviética para volver luego 3 años después a los Estados Unidos. Se había apostado en una de las ventanas del 6º piso del depósito de libros escolares de Texas y ahí esperó que pasara la comitiva presidencial. Kennedy estaba de visita en Dallas esos días. Y bueno, a 20 metros escasos de la posición en la que él tenía en la ventana, pasó el coche, un famoso ya legendario Lincoln X100, en el que viajaban el propio presidente Kennedy, su mujer Jacqueline, y luego el gobernador del estado, John Connally, y también su esposa, la esposa de este, ¿no? Las hipótesis oficiales hablan de que Kennedy recibió 2 disparos de los 3 que realizó su asesino. El tercero hirió a un espectador y esos 2 disparos le causaron la muerte, ¿no? Oswald huyó del edificio en el que estaba. En cuanto se detectó inmediatamente de dónde salían las balas, huyó. En su huida mató también a un agente policial. Lo detuvieron en un cine pocas horas después. Y el día 24, 2 días después del asesinato, cuando era conducido desde la sede de la policía de Dallas a los tribunales para su declaración, fue asesinado a su vez, a la vista de todo el mundo, con la televisión presente, por un empresario de la noche de Dallas, un ampón de poca monta, Jack Ruby, en un incidente que, como te puedes imaginar, como se pueden imaginar nuestros oyentes, todavía multiplicó mucho más hasta el infinito realmente claro, es las que incógnitas. Claro, es que todo es muy sospechoso, ¿no?
Claro, todo. las especulaciones, las hipótesis, ¿no? Y como decíamos, pues, se han multiplicado los libros, las revistas, las series documentales, ¿no? Hay imágenes bueno, para una generación están marcadas. Incluso que no las haya vivido, digamos, en esa época, ¿no? Se han repetido tantas veces la imagen de Jacqueline Kennedy, eh, eh, digamos, reptando hacia atrás del coche descapotable, Con un vestido rosa, con el totalmente lleno de vestido rosa sangre. y el gorrito rosa, intentando, no sé, atrapar de una manera irracional los restos del cerebro de su marido que saltaban por los aires, es una imagen que queda grabada, insisto, en toda una generación, ¿no? Entonces, esta es la idea, este es el día, 60 años exactamente después, hoy. Y yo hace unos meses, estoy contando la génesis antes de entrar en el libro, como ves, hace unos meses leí un artículo en donde adelantaban este hecho, el que íbamos a cumplir los 60 años del asesinato de Kennedy. Y entonces pensé dedicar algún programa a esto. Estamos hablando de varios meses. Entonces, bueno, en esta serie de circunstancias extrañas, no es que yo tuviera ningún libro concreto a priori, pero sí recordé que hace muchísimos años, en 2011 exactamente, un antiguo alumno mío me había regalado un libro, y hago un paréntesis, sin sombra alguna de corruptela, evidentemente, ¿no? Me Bueno, había no regalado pasa un nada. libro que, bueno, yo había arrumbado entre los muchísimos que tengo ahí sin leer en mi biblioteca, y que sabía que estaba relacionado con este asunto, ¿no? Entonces dije, vamos a rescatarlo para todos los libros un libro. El título del libro, inequívoco, 22-11-1963, de Stephen King, y ahora explicaré por qué después de tantos años lo recupero ahora, o más exactamente, por qué he tardado tanto tiempo en leerlo, porque yo no lo había leído en su momento, está las páginas amarillentas incluso, ya después de estar en mi biblioteca medio rodeado de polvo por todas partes. Es un libro que está en la edición española de Plaza y Janés, con traducción de Gabriel Dols Gallardo y José Óscar Hernández Sendín, un libro que estaba, como digo, en una balda polvorienta de mi biblioteca, ahí olvidado, ¿no? Además ocupando mucho espacio, porque son 900 páginas casi, ¿no? Yo no Entonces, sabía yo bueno, que Stephen King hacía ese tipo de libros, ¿no? Porque le conocemos claro, por literatura de ficción, cuentos de miedo, ¿no? eso Terror, es. terror incluso. Eso es, eso es. Entonces, precisamente eso da explicación de por qué ha estado tanto tiempo sin leer este libro. Pero no hay una razón obvia, ¿no? Es decir, yo tengo muchos más libros, compro muchos más libros, en este caso no fue comprado, sino regalado, muchos más libros de los que puedo no ya leer, sino que nunca podré llegar a leer. Los tengo ahí, sé seguro que es imposible, ¿no? Porque son, créeme, cientos probablemente los libros que tengo sin leer. Una especie de bulimia libresca que me lleva a comprar más libros porque muchos me interesan, los compro aunque luego bueno, están ahí y fíjate, en este caso, 12 años después del momento de su regalo, va a aflorar de nuevo, ¿no? Luego hay además razones que tienen que ver con lo que acabas de decir. ¿Por qué no he leído este libro? Porque para mí Stephen King, bueno, lo tenía dejado de lado, ¿no? Lo tenía dejado y es sorprendente, ¿no? Porque ahora en una búsqueda que he hecho en Wikipedia para ver exactamente la dimensión de Stephen King, yo sabía que efectivamente era un escritor popular, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero la Wikipedia nos dice que ha escrito 64 novelas, 11 colecciones de relatos y novelas cortas y 7 libros de no ficción, además de un guión cinematográfico, entre otras muchas obras. Las fuentes difieren entre, sus ventas, 600 millones de ejemplares, y las menos favorables para él hablan de solo 350 millones de libros leídos, ¿no? Perdón, vendidos, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, es un autor muy popular. ¿Y por qué yo no he leído un autor Y tan gusta popular? sobre todo a la población joven. Alberto, yo creo que conecta también mucho con la literatura de Stephen King. Claro, pero fíjate además que incluso te voy a dar una serie de referencias que seguro tú conoces y a lo mejor no estoy tan seguro que las asocies a Stephen King. Te gusta mucho el cine y por tanto películas como Stand By Me, Misery, La Milla Verde, Carrie, Misery, qué peliculón. Me encanta. Cadena Perpetua, Mm. El Resplandor de Kubrick. Son películas basadas en relatos o en novelas Pues de Stephen fíjate, King. Es decir, talentoso. eso hace todavía mucho más raro, en mi caso, el que ni siquiera, son películas, todas estas que te he citado, hay muchas más, porque ha sido objeto de traslación al cine en infinidad de ocasiones. Son películas que a mí me han gustado mucho, las vi en su momento, todas ellas, y que hubieran, en condiciones normales, provocado un mínimo interés por adentrarme en la literatura de Stephen King, ¿no? Y sin embargo no es así.
Y eso por dos razones. Una de las que apuntabas, ¿no? A mí no, ese universo de lo gótico, del terror, de la ficción sobrenatural, de estas cosas ¿sabes? De lo que llaman el slasher también, ¿no? Estos asesinos en serie que acaban dejando solamente una chica en la oscuridad de un caserón, que es la última que puede ser asesinada. Ese tipo de historias nunca me han interesado de verdad, y como tú, yo asociaba a Stephen King a ese mundo. Luego hay otra razón que también quiero poner encima de la mesa, que son los prejuicios. Es decir, Stephen King es un autor fundamentalmente comercial. Y yo me he nutrido en mis referencias literarias fundamentalmente, como hemos hablado tantas veces, ¿no? Las librerías y luego los suplementos culturales, digamos, de una cierta intelectualidad, que si soy un poco honesto debería decir intelectualidad, acabado en A acentuada, ¿no? Es decir, una cosa un poco absurda, ¿no? Bueno, que distingue entre, bueno, estas cosas que son bestseller, que obtienen un extraordinario respaldo del público, suelen asociarse en ese contexto a libros de baja calidad, a un entretenimiento sin pretensiones, que se mueven en géneros, entre comillas, menores, como los que hemos hablado, el terror, que apelan a emociones, diríamos, más simples, el miedo, el misterio, libritos de aeropuerto, ¿sabes? Literatura barata, en definitiva, libros basura. Hay quien a Stephen King le llama, desde esa lógica, le llama Burger King, precisamente aludiendo a esta condición de un escritor que, bueno, hace cosas, bueno, novela rosa, aventuras, géneros menores, en definitiva, ese ámbito, y eso es lo que inconscientemente, ese prejuicio, me ha llevado a mí durante mucho tiempo a ni siquiera, no solamente no leerlo, es que las 60 y tantos libros, pero la publicación de los libros de Stephen King, que en condiciones normales no aparecen en estos suplementos de los que yo me nutro, yo ni la procesaba. Mientras que procesas cientos de libros que se publican todos los años. En los últimos años, diríamos en la última década, Stephen King empieza a ser puesto, ahora se dirían puesto en valor, una expresión que no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, puesto en la superficie de nuevo de la alta literatura, no de la inteligencia, diría. Entonces, bueno, en las últimas décadas, sobre todo, parece que ha vuelto a ser reivindicado, o es reivindicado, incluso desde esta perspectiva de la inteligencia, diríamos, ¿no? Revistas como The New Yorker o The Paris Review lo han puesto, lo han valorado, ha recibido la medalla a toda la carrera que otorga la Fundación del Libro Nacional en Estados Unidos, donde están premiados también William Faulkner, Saul Bellow, Philip Roth, Susan Sontag. Por tanto, diríamos que empieza a acercarse al menos al Olimpo de los escritores reconocidos, de calidad, diríamos, ¿no? En cualquier caso, más allá de la circunstancia personal, a mí me parece, y sigo con los preámbulos, porque quiero hacer muchos preámbulos en el caso de hoy, muchos preliminares, son un poco largos, porque me interesan estas cuestiones, ¿no? Ponen de manifiesto, a mí me parece muy interesante, y lo quiero dejar aquí para nuestros oyentes, ¿no? La cuestión, a mi juicio, apasionante entre los límites y el conflicto entre la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Parecería que literatura solamente es aquella bueno, que se refiere a libros que exploran territorios no hollados, que descubren nuevas formas expresivas, que nos muestran, digamos, que rompen los límites de lo convencional, que no son ni complacientes ni conformistas, que no son cómodos para sus lectores, que no se centran en lo más básico, que no halagan los instintos más primarios, más elementales, más básicos de los lectores, sino que son, bueno, se supone que literatura sería aquello que incomoda, que perturba, que exige, que obliga al esfuerzo, que agita, que trastorna, ¿no? Hay aquella frase de Kafka que a mí me gusta mucho, es muy interesante, ¿no? Por mucho que pueda ser discutible, ¿no? Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Esto parecería ser que es la alta cultura, ¿no? La literatura realmente capaz de transformar, ¿no? Por el contrario, tendríamos la literatura de consumo, la cultura de masas, el entretenimiento, la diversión, aquello que es más cómodo, más sencillo, que es más asequible, digamos, ¿no? Y yo creo que esa distinción, en el fondo, no es demasiado pertinente, ¿no? Es verdad, cada uno de los dos enfoques, de los dos bandos, podríamos decir, tiene sus puntos de razón, ¿no? Pero a mí me lleva a otra pregunta. ¿Por qué leemos? ¿Y por qué escribe el que escribe? Leemos por muchas cosas, evidentemente, leemos para conocer otros mundos, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Para ampliar nuestros conocimientos, para ponernos en el lugar de otras personas, para estimular nuestra curiosidad, nuestra imaginación, para activar el cerebro, para indagar en quiénes somos, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Para, bueno, conocer experiencias que nos resultaría imposible vivir por nosotros mismos, en otros tiempos, en otros espacios, asistir a las vidas de otras personas, ¿no? Pero leemos también, y yo creo que fundamentalmente, porque nos cuenten historias.
Hay una parte de la naturaleza humana, yo creo, que necesita las historias, que necesita, yo creo que he aludido aquí Alberto, en otras y eso ocasiones. incluso desde niños, ¿no? Claro, ¿A qué niño no le gusta que le cuenten un cuento? ¿O qué niño no le ha pedido a su padre, a su madre o a su abuela o abuelo que por favor le cuente un cuento, ¿no? Eso yo creo que todos los claro, claro. niños. Había un artículo que yo creo que mencioné aquí hace muchos años, un artículo de Vargas Llosa, que nos vinculaba este fenómeno del que seamos escuchadores de historias, casi con el señor que al final de la jornada venía de cazar mamuts, y allí en aquella cueva, a la luz de aquella fogata, se contaban historias para, bueno, escapar del miedo a la muerte, para contar las peripecias del día, ¿no? Bueno, hay un libro que voy a recomendar cuando pueda, espero que sea este año, no estoy seguro, este curso, que se llama La ciencia de contar historias, de William Storr. Es un libro magnífico, ¿no? Con un subtítulo también muy revelador, porque las historias nos hacen humanos y cómo contarlas mejor. Y quiero leer este párrafo porque me parece interesante a propósito de este conflicto literatura, alta literatura, literatura comercial, ¿no? Es imposible, dice Storr, comprender la condición humana sin la narración de historias. Hay narraciones de historias en todas partes, en las páginas de nuestros periódicos, en nuestros tribunales de justicia, en nuestros espacios deportivos, en los órganos de debate de nuestros gobernantes, en los patios de nuestros colegios, en nuestros juegos de ordenador, en las letras de nuestras canciones, en nuestros pensamientos más íntimos y en nuestras conversaciones con los demás, en aquello que soñamos dormidos o despiertos. Están por todas partes. Somos esas narraciones. La necesidad de narrar historias es lo que nos hace humanos. Bueno, pues esto está, Es una necesidad, la supervivencia de la especie, yo creo que depende de eso, claro, ¿no? Imagínate qué claro. sería Y del ser esto, humano si no hubieran existido esas historias que han ido llegando de generación en generación y que se transformaron en literatura en un momento dado. O sea, yo creo que es la eso es. supervivencia de la especie incluso. Eso es, ¿no? Y precisamente por eso, sin necesidad de coartada hora alguna, ni cultural, ni pedagógica, ni intelectual, ni filosófica, presento el libro de Stephen King que a mí me ha arrebatado. ¿Te ha No sé si gustado? toda la obra de Stephen King, presumo que sí, pero en cualquier caso, este libro a mí me ha resultado desbordante, son 300 páginas en todos los sentidos, vibrante, adictivo, un topicazo en este tipo de libros hablar de adictivo, pero bueno, en definitiva sí, son 900 páginas que, como yo digo en una expresión muy mía, se leen en un suspiro, las devoras en 3 tardes, porque estás enganchado permanentemente a la trama, muy original, a pesar de que parte de un desencadenante muy manido, muy convencional, podríamos decir. Y ello me lleva a hacer todavía un par de consideraciones previas a la presentación en sí del libro, ya consabidas, porque ya han salido aquí también muchas veces a propósito de otros libros. Mm. La primera es la del destripar. Es inevitable, no puedo hacer una reseña, yo creo que ni yo ni nadie, sin contar algo de la trama. Una cosa es destripar y otra cosa es abrir en canal el libro. Espero no abrirlo en canal, pero quiero dejar claro que es inevitable que yo cuente algunos elementos necesarios para explicar el libro. Y quiero decir que lo hago contra mi propia lógica. Yo no quiero saber nada de un libro que voy a leer. Fíjate, yo rechazo cualquier información previa con respecto a los libros. Cuando yo compro un libro en una librería, intento que sea lo más cercano posible al comprarlo a ciegas. No leo las contraportadas, nada más que al terminar el libro. No permito que quien me recomiende un libro me diga nada más que te lo recomiendo porque me parece buenísimo, léetelo. O una pequeña pista muy amplia, o digo muy vaga, pero no quiero que se me cuente la historia, no quiero detalles. No leo en las críticas, leo quién la firma para ver si me resulta fiable o no me resulta fiable, y la leo en diagonal, a ser posible, sin enterarme demasiado de lo esencial, ¿no? No leo los prólogos los convierto en epílogos, porque solo los leo después de haber terminado el libro. Por lo tanto, estoy actuando de una manera, actuando a lo largo del programa, no hoy, sino en todos los años de emisión de todos los libros un libro, de manera contraria a mi propia naturaleza, porque es inevitable en cuanto hablo de un libro, tengo que contar algo de qué va, en definitiva. Lo contrario es resumir el programa en 2 minutos. Y eso, aparte de que contraríe mi naturaleza, yo creo No que le podría, gustaría mucho a no la mayor podría. parte de nuestros oyentes que fuera capaz de abreviar, pero desvirtuaría el sentido del libro, del programa. Por lo tanto, tengo que dejar claro que este libro tengo que destripar algo y por tanto que quienes no quieran saber nada de él, yo mismo no sabía nada de este libro, nada más que tenía que ver con Kennedy, con el asesinato, el título es inequívoco,
y las portadas, y digo las portadas, la portada y la contraportada, que son evidentemente muy reveladoras. Una es una página del periódico, de un periódico norteamericano, del día 23 de noviembre, la muerte dando cuenta del asesinato de Kennedy, con la foto a la que nos referíamos antes. Pero otro es una copia de una portada del día siguiente, en donde Kennedy escapó al atentado y posa en una visita con su mujer al día siguiente de la muerte, del intento, en este caso, de asesinato. Yo lo único ¿Y que eso sabía corresponde a una portada Esta es la portada del libro. una portada Bueno, real? esto no lo puedo decir. Quiero decir que lo único que yo sabía de este libro era esto. Y así entré. Y entonces, claro, si yo ahora voy a contar cosas, porque las tengo que contar necesariamente, le voy a privar a algunos oyentes que sean tan exagerados como yo de lo que a mí me ocurría. Lo que a mí me ocurría cuando entraba en el libro iba de asombro, de ese absoluto desconocimiento inicial, iba de repente cada lance, cada circunstancia, cada episodio, cada suceso, cada vuelta de tuerca, me iba dejando realmente asombrado, que es Bueno, otro de hay los alguna valores nota que del tiene. autor al comienzo del libro diciendo que todo que es pura ficción, que se lo está inventando todo, Bueno, o ahora hay entraré una en detalle. declaración de que pretende ser muy fiel a los hechos Espera, que él Elena, no. conoce. Ya lo contaré. Espera un segundo. Es decir, simplemente quiero poner al lector en antecedentes porque esto es un aviso para navegantes. El que quiera experimentar ese mismo asombro gozoso en el que yo me he visto envuelto página a página prácticamente durante la lectura, que abandone aquí el programa y se vaya para su casa. Y que se crea que el entusiasmo con el que voy a defender el libro, pues bueno, si le interesa ese entusiasmo, digo, me parece contagioso, me parece interesante, lo voy a comprar, aunque luego le decepcione. Yo no voy a dar razones por las que creo que no puede no decepcionar o no debería decepcionar, ¿no? Pero que se sepa que estoy contrariando mi modo habitual de actuar. Yo no hago esto, no me dejo, no leo nada. Y en este caso, además, es que ha sido muy exagerado. Yo no sabía nada. Tenía el libro ahí, sabía que era sobre Kennedy, lo avivé en cuanto dije, anda, que van a ser dentro de unos meses el 60 aniversario, ¿no? Pues oye, voy a cogerlo, Eva de Kennedy, vi las portadas y nada más. Otra cuestión preliminar importante, también la conté en su momento, hace nada, a propósito del 1Q84 de Murakami, es la idea de la suspensión de la incredulidad. Es decir, lo que pasa en un libro es verdad. Por mucho que lo que nos cuenten son los hechos descritos contraríen la lógica, resulten irreales, resulten disparatados, resulten absurdos o resulten absolutamente imposibles. Es verdad. Y por lo tanto, esa es una de los elementos fascinantes del libro, como hemos hablado de los libros otras veces, ¿no? Nos cuentan historias. Yo hablaba hace unas semanas, cuando hablábamos del libro de Murakami, ¿quién se va a creer que una alfombra vuela? Y sin embargo, entramos en esa dinámica cuando leemos Las Mil y una Noches. Entonces, no tendría sentido si no suspendemos la incredulidad mientras leemos, no solo la lectura, no tendría sentido ni la mayor parte de las películas, ni las obras de teatro, ni las series televisivas, ni las manifestaciones artísticas, ¿no? En el caso de 22, 11, 63, esto es especialmente significativo, porque la novela entera, las 900 páginas, se construye sobre un hecho inverosímil, del que parte la acción. Y a partir de ahí, claro, es tan inverosímil y yo creo que hay un punto de talento del autor, el talento del autor tiene que estar constantemente esquivando incoherencias, soslayando paradojas, evitando incongruencias y sorteando todo tipo de contradicciones que son absurdas, irresolubles técnicamente, pero te lo crees. O no, si no te lo crees, si eres tan extraordinariamente racional, yo creo que entonces no deberías leer libros de ficción, porque evidentemente no ocurre. Entonces, vamos con ello. Vamos a entrar en el libro. Y aclaro lo que dije hace un momento. Una cosa es destripar, que algo voy a tener que contar, y otra cosa abrirlo en canal. Voy a intentar preservar realmente los elementos, que son muchísimos. No voy a entrar a fondo en el asunto, pero te voy a contar unas cuantas cosas que son significativas y, por tanto, de nuevo, señores, señoras, váyanse ustedes a sus casas, desconecten el YouTube, desconecten la radio, en el caso de que no quieran, bueno, ningún tipo de información más sobre el asunto. El personaje central es Jake Epping, un profesor joven, 35 años, en un departamento de lengua de un instituto de Lisbon, un pueblo norteamericano, de Maine. Está separado de su mujer, Christy. Ella tenía un proceso de desintoxicación, pasó por Alcohólicos Anónimos, está muy afectado por la muerte por la desaparición, la separación de su mujer. Es la clase de adultos que estudian para sacarse el diploma de equivalencia secundaria en un instituto de esa pequeña localidad de Maine. Bueno, lee
las desalentadoras redacciones de sus alumnos, son adultos, y bueno, y en un momento, todos días de falta de ortografía, de incoherencias, de ortografía, bueno, de repente encuentra un relato que le sorprende. Harry Dunning, que es el conserje del centro, sus mayores, alumno del curso, les puso una redacción el profesor, este protagonista, el día que me cambió la vida, y escribió, lleno de faltas de ortografía también y de incorrecto en lo gramatical, un texto que al profesor, a Jake, le conmovió. Hay un párrafo que transcribe el narrador. No fue un día, sino una noche. La noche que cambió mi vida fue la noche cuando mi padre asesinó a mi madre y 2 hermanos y me hirió grave. También hirió a mi hermana, tan grave que ella cayó en coma. En 3 años murió sin despertar. Se llamaba Ellen y la quería mucho. Le gustaba recoger flores y ponerlas en botellas. Jake, que muy afectado por la separación de su mujer, no había sido capaz ni de llorar, llora, conmovido por ese texto, y ahí empieza el libro, porque dice, todo cuanto siguió, todas y cada una de las cosas terribles que siguieron, derivó de aquellas lágrimas. Fíjate que aquí hay un recurso se ve claramente del estilo de Stephen King, que es ir graduando el misterio e ir preparando, y eso es constante, eso está muy bien hecho, ¿no? Bueno, semanas después, Harry, este conserje, se gradúa, Jake lo invita a celebrar el acontecimiento en la hamburguesería de Al Templeton, y ahí queda la escena sin más. 2 años después, cuando se jubila el conserje, coincidiendo con pues esa jubilación, Jake recibe un mensaje de una llamada de Al Templeton, el dueño del bar de la hamburguesería en donde han celebrado aquel éxito literario, vamos a llamarlo. Es muy rara esa llamada porque, unas horas antes, Jake había estado cenando en la hamburguesería y le sorprende esa llamada. Cuando llega al local de Al Templeton, se encuentra un cartel cerrado por enfermedad, no reabriremos, gracias por elegirnos todos estos años, que Dios os bendiga. Cuando entra en el local, se encuentra al que había visto la noche anterior, que parecía, literalmente nos dice, haber perdido por lo menos 15 kilos, quizá 20, lo cual representaría un cuarto de su anterior peso corporal. Nadie pierde 15 o 20 kilos en menos de un día. Nadie. Sin embargo, mis ojos no me engañaban. Y aquí, creo, fue donde la niebla de irrealidad me engulló de un bocado. Bueno, Al Templeton le comunica, y esa es la razón de su llamada, que al fondo de su local, por azar, en unas escaleras que iban a una especie de despensa, hay un extraño punto de fuga, al que llama la madriguera del conejo, con una referencia clara a Alicia en el País de las Maravillas, al lado del espejo. Quien baja esas escaleras se transporta exactamente a las 11:58 horas de la mañana del jueves 8 de septiembre de 1958. El pasajero del tiempo aparece, decía que era un tópico convencional, el viaje en el tiempo. Esto está muy manido, efectivamente, pero pese a todo el enfoque es muy original. Aparece repentinamente en ese lugar, en el mismo lugar en el que está el restaurante de Al, pero en el año 58. Y estábamos en 2011. Bueno, el tiempo en el pasado corre para quien está allí, pero en el presente no. Cuando vuelve al presente, quien quiera que haga ese viaje, vuelve por el mismo espacio, por esa misma escalera, ese paso a los 2 mundos, vuelve al presente, solo han pasado 2 minutos en el presente. Al encontró el pasaje por azar, ha viajado constantemente al pasado, entre otras razones por cuestiones un poco prosaicas. En el pasado, la carne que sirve en su hamburguesería era mucho más barata que en el presente y por tanto compra la carne en el pasado. Fíjate, ya estamos hablando de cosas absolutamente incoherentes, ¿no? Pero hay que creérselas. Compra la carne en el pasado y la vende en el futuro. Bueno, el problema es que en ese viaje, en el tiempo corre, él ha contraído un cáncer y ahora, por eso el cambio, él ha vuelto ahora a hablar con Jake, convertido en un despojo humano, ha perdido muchos kilos, está a punto de morir, y entonces le comenta a Jake que quiere que él lleve a la práctica lo que el propio Al Templeton no ha podido realizar. Él se ha desplazado, el desplazamiento siempre es al año 58, y Kennedy murió en el 63. Al ha intentado en todos sus sucesivos viajes, pero ha tenido que volver siempre por diferentes razones, ahora por el cáncer que lo consume, ha intentado evitar el asesinato de Kennedy. Pero no ha podido por esas circunstancias, sobre todo en este momento final, ya llega antes de que no ha podido resistir o aguantar, digamos, en el pasado, más tiempo, el tiempo suficiente para llegar al 22 de noviembre de 1963. Entonces Templeton está convencido de que si evita el asesinato de John Fitzgerald Kennedy,
evitará también el posterior de su hermano Bobby, el de Martin Luther King, los disturbios raciales, la guerra del Vietnam, y modificará todas las consecuencias, hablaba al principio incluso geoestratégicas, que ocasionó la muerte de Kennedy, todo lo que supuso el asesinato. Entonces, bueno, él habla del efecto mariposa, entonces, bueno, significa que sucesos de poca importancia puedan tener ramificaciones. Si un tipo mata a una mariposa en China, quizá dentro de 40 años o de 400, nos dice, se produzca un terremoto en el Perú. Y entonces lo que plantea es adentrarse en el pasado por la ventana del 9 de septiembre del 58, aguantar ahí, esperar hasta noviembre del 63, acabar con Oswald antes de que consume su crimen, y provocar, por tanto, por este efecto mariposa, una concatenación de consecuencias, de circunstancias que produzcan un efecto benéfico en las generaciones posteriores y hagan que salven, en cierto modo, la vida de la humanidad entera. Al ha ido perfeccionando esa historia en cada nuevo viaje, se ha ido enterando de las costumbres de la época, se ha ido dotando de elementos de intendencia, el dinero, cómo hacer, por ejemplo. Un detalle, hay muchísimas cosas que se pueden contar aquí. Un detalle, él sabe los resultados de los partidos, de las carreras de caballos, porque tiene los anuarios actuales de todo aquello, por tanto puede apostar en el pasado a caballo ganador, nunca mejor dicho. Pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? La identidad, los documentos de la época, y bueno, quiere también probar si efectivamente es cierto, si puede cambiar el pasado, ¿no? Y por ejemplo hace pequeños experimentos en un árbol del pasado cercano a su restaurante de hoy, graba sus iniciales y efectivamente luego lo va a mirar y en el árbol del presente están sus iniciales con la fecha de al T año 2007. Busca incluso en la prensa, quiere ver una cosa de más entidad y más parecida al asesinato de Kennedy, y busca algún incidente donde hubiera muerto alguien, a ver si alterando las circunstancias de esa muerte afecta al presente. Y efectivamente busca en un periódico de esos años, inmediatamente después de su llegada al 58, una niña de 12 años que en una jornada de caza, su padre por azar se equivoca en el tiro a un ciervo y la mata a ella, ¿no? Entonces él se introduce, estoy hablando de Al, no de nuestro profesor, no de nuestro protagonista, se introduce en el pasado, modifica ese hecho y efectivamente esa niña que como consecuencia de su muerte muere en el año 58, luego cuando vuelve al presente indaga y se la encuentra convertida en una señora de 60 y tantos años que tiene su vida tan tranquila, etc. De manera que con todos estos preliminares está a punto de que llegue el momento del asesinato de Kennedy, pero le surge el cáncer, vuelve al presente. Entonces dice, tú puedes, le dice a Jake, tú puedes cambiar la historia, Jake. ¿Lo entiendes? John Kennedy puede salvarse. Deshazte de un miserable, descarriado socio y podrá salvar millones de vidas, ¿no? Y este es el planteamiento. El planteamiento es Jake se va a meter por aquella escalera y va a viajar al pasado. Como ves, el tema es tópico porque a mí leyendo te vienen como mínimo dos ideas, dos películas muy claras, ¿no? Regreso al futuro, evidentemente, y luego el Día de la Marmota, porque cada vez que vuelve, eso sí, cada vez que se sale del pasado y se vuelve al presente, la acción se reinicia. Es como si no hubiera ocurrido. Por tanto, cada vez que Al ha vuelto, tiene que volver a empezar de nuevo cuando retorna al pasado. Y por tanto, como ha vuelto de nuevo con su cáncer al presente, ahora que va Jake se lo va a encontrar con la niña no salvada, con el árbol no grabado y por supuesto con Kennedy, estamos en el 58, quedando todavía 4 años para la muerte de Kennedy. Este es el desencadenante. Y a partir de aquí, bueno, pues tenemos todas las inimaginables peripecias posibles, ¿no? Desde Jake tiene que rehacer aquello que hizo bien, pero que se ha borrado. Al, por ejemplo, va a entrar también en la vida de la niña. Le quedan muchos años, del 58 al 60 hasta el 63. Entonces vuelve a rehacer, o vuelve a intentar, no quiero desvelar nada, intentar rehacer el futuro de esa niña muerta accidentalmente por su padre. Evidentemente, y por eso conté la historia previa del conserje, va a entrar en la noche en la que el padre del niño, que ahora es el conserje, mató a su madre, mató a sus hermanos, etcétera, para intentar rehacer esa acción. Y luego, obviamente, están también todas las circunstancias, indagaciones, preparación, en definitiva, de los acontecimientos que van a llevar a impedir el asesinato de Kennedy. Pero qué bien, ¿no? Qué bien que quieren regresar al pasado para evitar el mal, ¿no? O sea, que son como personas muy nobles, muy buenas. Sí, lo que ocurre es que
el mundo, yo por lo menos lo que sé de las películas que he visto basadas en libros de King, el mundo de Stephen King es el del mal y está muy presente. Entonces, entre otras muchas cosas que hay, porque hay muchas cosas en la novela, hay por supuesto una narración formidable, trepidante, que te lleva, vas a estar disfrutando de infinidad de episodios, de peripecias, de lances, etcétera, con elementos de thriller, de intriga, de suspense, de violencia, etcétera. Pero también historias de amor, reflexión sobre el sentido de la vida, sobre la identidad, sobre la nostalgia del tiempo perdido, sobre el destino, sobre las consecuencias de nuestras decisiones, la búsqueda de la felicidad, la imposibilidad o posibilidad, dada la novela, de rehacer nuestros errores, muchos juegos de humor también, porque date cuenta que hay una dimensión presente que es los contrastes. Claro, los contrastes entre lo que el señor que viene desde el presente y se encuentra en una realidad muy distinta. Y hay muchos elementos muy chuscos, digamos, de confrontación entre esas dos realidades. Pero lo que está, y a esto venía el asunto, el comentario, lo que está también es el mundo de King, ¿no? Lo gótico, el terror, el mal, Halloween, las desapariciones, los infanticidios. Yo luego leyendo sobre Stephen King estuvo muy marcado por una infancia dolorosa, ¿no? Las criaturas fantasmales, los poderes psíquicos, las fuerzas ocultas, ¿no? La oscuridad, tanto la real como la metafórica, el alcoholismo, las agresiones a niños y a mujeres, que eso, insisto, tienen un peso muy destacado en su vida personal, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia, muy, muy atractiva, por otros factores adicionales. La ambientación de la época es soberbia, las ropas, los programas de televisión, la tecnología de la época, los registros lingüísticos, claro, es muy importante, ¿no? Imagínate, voy a salvar las distancias con un ejemplo absurdo, ¿no? Que no está obviamente en la novela, ¿no? Pero claro, si uno vuelve 30 años atrás, se encuentra a alguien diciendo la cagaste Burlancaster, y esto hoy no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues todo eso, y ahí es donde están los elementos de humor, ¿no? Porque hay muchos juegos de cosas llamativas, ¿no? Por supuesto, bueno, coletillas léxicas, la música, la banda sonora de la novela es espléndida, hay 100.000 referencias a músicas de la época, ¿no? Modelos de automóviles, objetos de consumo que están permeando la narración, cartas de los restaurantes, la arquitectura urbana, y en otra dimensión un poco más amplia, el marco histórico, ¿no? Los personajes, sucesos, acontecimientos de la vida política, el racismo, que hay también una denuncia muy clara del racismo de la época, de la sociedad en aquella época, las costumbres racistas inimaginables hoy día, ¿no? Y por supuesto, claro, una dimensión que no puede faltar, es el desencadenante del programa de hoy, ¿no? Todas las interioridades, información acerca de interioridades, del plan, de personajes relacionados con Oswald, el KGB. Oswald había, como dije hace un rato, había estado en Rusia, era un militante, digamos, comunista, ¿no? Todas la urdimbre del plan para el asesinato, la preparación, todo detallado con extraordinaria minuciosidad, el arma, digamos, las coartadas, todo ese tipo de cosas están también muy presentes y lo hacen interesante, ¿no? Muy interesante el libro. Y luego hay un talento de Stephen King, muy claro, ¿no? Hay un talento literario indudable. Un señor que vende 600 millones de libros, algo tiene que tener, ¿no? Y evidentemente, pues, por ejemplo, está este texto que, pese a que es extraño, digamos, fluye con muchísima ligereza, los diálogos abundantes, se lee muy rápido también porque está lleno de diálogos, los detalles de la trama, que son muy complicados y además en ocasiones incoherentes y contradictorios, está todo muy bien encajado, ¿no? La narración en primera persona, aunque a veces pasa a tercera, todo se juega con una especie de recurso, no destripo nada en esto, ¿no? Una especie de recurso que es el propio Jake, el que, bueno, en una especie de manuscrito se dirige al futuro posible lector, ¿no? Hay una especie como de diario en el que Jake deja constancia de su experiencia, ¿no? Y luego esa estructura que es muy compleja, porque encajar todo esto y que no chirríe demasiado, más allá de la propia lógica del asunto, o ilógica del asunto, ¿no? Pero que todo encaje y que resulte creíble y que es muy complicado y está muy bien hecho, más allá, insisto, de esas paradojas que son irresolubles, claro, que son típicas de cualquier película o novela de este estilo, de este género, ¿no? Hay esas paradojas que son imposibles, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, una vez vuelto desde 2011 hasta 1958, impido que mis padres se conozcan, que será una de las claves de Regreso al Futuro, si recuerdas, ¿no? Claro, esto lo soslaya.
Es decir, que cualquier alteración que se pueda producir en el pasado pueda afectar. Sí, marcas en el árbol, en el tronco del árbol, marcas tus iniciales y permanecen. Pero ¿qué pasa si produces el aleteo de la mariposa? Produce un cambio. Si cambia solamente la muerte de Kennedy y lo demás no. Entonces, bueno, toda esa enrevesada concatenación de causas, de efectos, todo es una especie como de vértigo que está muy bien resuelto y que lo que no se puede resolver lo soslaya. Hay, por ejemplo, incluso menciones a la teoría de las cuerdas temporales, que es un poco enrevesada, ¿no? E insisto, los contrasentidos y los absurdos los soslaya de un plumazo. Por ejemplo, quiero resaltar un texto, ¿no? Dice, sí, pero ¿y si vuelves atrás? Dice uno de los personajes, me parece que es Jake, y matas a tu propio abuelo. Y el interlocutor, le dice, me miró de hito en hito perplejo. ¿Por qué coño ibas a hacer eso? Y él contesta, esa era una buena pregunta, así que le indiqué que continuara. Punto. Zanjado el asunto. Zanjado el asunto. Las cuestiones que realmente son irresolubles, insisto en lo que decía Pasamos página. Claro, pasamos página, ahí no podemos entrar, porque si nos ponemos a ver, no escribimos la novela, ¿no? Hay varios detalles de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, como ves, muy interesante. Es una lectura fantástica, se lee muy rápido, pero aunque no se lee muy rápido, es estupenda para Navidades. Y bueno, me aporta luces nuevas, enfoques nuevos con respecto al asesinato de Kennedy. Aquí sí que voy a desvelarlo. No. Evidentemente no. Evidentemente no. Este es un juego. Es un juego de literatura muy interesante, muy atractivo, que juega con esa excusa que es la que me ha permitido a mí traerlo hoy también aquí. Es más, la que me ha permitido a mí leer un libro que en condiciones normales No hubiera quedado hubieras ahí, leído nunca. claro, Bueno. polvoriento y con las hojas amarillas hasta el fin de los tiempos, ¿no? Bueno, Pero bueno, fíjate que no me... yo cuando vi la película de Resplandor, seguramente en ese momento lo supe, porque lo pondría en la película, que era también basada en un relato de Stephen King, pero no lo sabía, no Sí, conocía sí, sí. ese Pero detalle. todas estas, ¿no? Películas, por ejemplo, no tienen esta componente tan el Resplandor es obvio que tiene esta componente de terrorífica, ¿no? Pero hay otras que no tanto, ¿no? Stand by Me con los niños, ¿no? Bueno, sí, pero no es una cosa. Bueno, otra sí, Carrie. Yo recuerdo haber visto Carrie de estudiante en la universidad. Eso debe ser los años 70, finales de los años 70. Claro, una cosa sanguinolenta, con Travolta todavía muy joven y con Sissy Spacek en el papel de Carrie, ¿no? Bueno, no era un género, nunca ha sido un género que a mí me interesara demasiado, ¿no? Pero estas componentes de ese género terrorífico están en el libro también, ¿eh? Hay cosas realmente bueno, truculentas, ¿eh? Hay mucha sangre, hay mucha violencia también, pero bueno, lo esencial es otra cosa, ¿no? Lo esencial es este juego, lo bien planteado que está, lo original, pese a que esté muy, como digo, muy transitado ya este juego de los viajes en el tiempo, del retorno al pasado, etcétera, lo original de la propuesta, vinculándola al asesinato de Kennedy, y por lo tanto un libro altamente recomendable. No lo es tanto, es más, no lo es en absoluto, pero pese a todo, yo lo voy a recomendar, la voy a recomendar también. Hay una serie, una Ay, serie. miniserie televisiva sobre, también con este título, 22-11-63, que se hizo en el año 2016, ¿no? Yo la he visto ahora, hace unas semanas, son 8 capítulos solamente, con capítulos cortos, de 50 minutos, ¿no? Y bueno, la sensación es, si, habiendo leído la novela, es de decepción constante, ¿no? No está a la altura de la novela. Pero pese a todo, bueno, complementa a ver, la inmersión, porque realmente es así, ¿no? Son todas las cuestiones interesantes de los libros, ¿no? Sobre todo cuando son así, libros muy voluminosos y que de verdad te transportan a otro ámbito, ¿no? Es la inmersión. Durante el tiempo en el que estás leyendo ese libro, las semanas, los días en los que estás ahí, estás en otra realidad. Sales de tu día a día y te metes también por una ventanita, por unas escaleritas, ¿no? Te metes a otro mundo en el que estás metido, es el mundo del año 58 y vives todo aquello. Bueno, pues esa inversión se complementa también si durante, bueno, serán unos 400 minutos aproximadamente el total de la serie. Si además convives con esa realidad, con esos personajes, durante estos 8 episodios. Es verdad que hay muchísimos cambios. Lo esencial está, la historia, el núcleo central de la historia está, pero hay muchos cambios y algunos sustanciales. Pese a todo, Stephen King es productor de la serie. Por lo tanto, es evidente que ha estado al tanto de esos cambios y los ha aceptado, ¿no? Pero cambios que desnaturalizan algunas cuestiones que a mi juicio son sustanciales en el libro, ¿no? Hay varios directores, cada capítulo, no todos, pero bueno, hay 5 o 6 directores que se turnan en la realización de los capítulos, para mí desconocidos todos ellos, deben pertenecer al mundo de la televisión, y hay un elenco no es especialmente destacado, destacan así conocidos James Franco, que es el que hace el personaje que a mí no me gusta nada, realmente,
a pesar de que críticas que he leído dicen que lo más salvable de la serie es la interpretación de Franco, a mí no me ha gustado nada. Y luego está Chris Cooper, que es el que hace el papel de Al Templeton, y me parece que tiene más entidad, ¿no? Eh, bueno, hay cambios, por ejemplo, que uno no entiende muy bien, ¿no? Me imagino, por ejemplo, la vuelta atrás en el tiempo es al año 58, 5 años antes, ¿no? Se ve que a lo mejor llenar el tiempo de 5 años del protagonista en el pasado no les daba, y entonces en la película vuelve al año 60, no al 58, y por tanto eso acorta, me imagino, la estancia y facilitará la concentración de la información, ¿no? La vertiente esta, diríamos, truculenta de Stephen King se pone más de manifiesto en la película. Hay muchas más sangre, hay algo más explícita la violencia. Nunca lo puede ser en un libro. La violencia está, pero no la ves, ¿no? Mientras que en la serie sí que la ves, ¿no? Bueno, floja pero visible, insisto, sobre todo si estás todavía atraído por el magnetismo de esta realidad paralela en la que te introduce Stephen King y dices, oh, quiero seguirla, ¿no? Quiero seguir viviendo en ese mundo. De manera que, bueno, nos falta todavía un mes para Navidades, pero tenemos aquí una propuesta Puede estar bien, desde luego, puede estar muy muy buena bien. para días de ocio, ¿no? De poder Muy bien. leerse este libro. Y quién sabe, ¿no? Yo tengo este afán, lo que pasa es que, claro, lógicamente, como ya lo he comentado otras veces, es un afán que cortas, ¿no? Tengo este afán de que algo que me interesa agotar, en este caso al autor, ¿no? Me voy a leer más libros de Stephen King. Obviamente no puedo agotar la obra de Stephen King porque son Es decenas de enorme, libros, es muy pero es amplio. que probablemente tampoco, como ese mundo sigue sin interesarme demasiado, vivo este libro como una excepción, tampoco lo haré. Pero quién sabe si alguno de nuestros oyentes no se verá interesado por ello y se quiera meter. He Pues visto en las librerías estos días que hay un nuevo título de Stephen King, ¿no? Que es muy prolífico. es muy prolífico y suele ser un escritor muy atractivo, sobre todo, ya te digo, para los más jóvenes. Bueno, pues vamos a concluir con el fragmento, Alberto, pero como siempre me gustaría que antes presentaras la canción con la que definitivamente acabaremos el programa. Sí, hay muchísimas canciones en el libro bueno, elegirla entre ellas había muchas posibilidades, ¿no? Pero he elegido una muy singular porque es muy representativa. Entre los muchos problemas a los que se enfrenta Jake en ese transporte al año 58, hay uno que no he comentado, que es sustancial, que es el pasado tiene una voluntad, vamos a hablar así, una voluntad muy poderosa de no dejarse cambiar y por lo tanto le van a ocurrir a cualquiera que viaja al pasado, le van a estar ocurriendo permanentemente cosas que imposibilitan que lleve a cabo su tarea, ¿no? Esa es una de las grandes dificultades, luchar contra la fuerza natural del pasado que quiere perpetuarse, digamos, ¿no? Luego, por supuesto, hay dificultades de intendencia intrínsecas en conseguir evitar la muerte de aquella pequeña niña, ¿no? Hay muchísimas dificultades en evitar el asesinato de la madre y las hermanas del conserje. Todo eso son problemas que nutren gran parte de las páginas del libro. ¿Cómo resuelve? Pues ni que decir tiene que es muy complicado evitar el que Oswald mate a Kennedy. Quiero añadir también que, teniendo en cuenta la teoría del efecto mariposa, no se podía coger a Oswald unos cuantos meses antes y decirle, oye, Oswald, lo que va a pasar va a ser esto, etc. Eso es impensable, porque cualquier alteración hecha con muchísima antelación puede cambiar radicalmente todo y puede hacer que cambie no solamente la muerte de Kennedy, sino 50.000 otras variantes, ¿no? Por tanto, Jake tiene que aguantar hasta el final, tiene que intentar modificar el curso de los acontecimientos lo más cercano posible al momento en el que va a ocurrir. Y eso nos sitúa en Dallas el 22 de noviembre de 1963 en el edificio, en el depósito de libros de la biblioteca de Texas, ¿no? Entonces, esas son muchísimas dificultades que nutren el libro porque son las que tiene que ir resolviendo. Pero entre todas ellas hay una no menor, muy curiosa, muy simpática, que es evitar que se le reconozca como un visitante del pasado. Y ese evitar no es tan fácil. Por ejemplo, él cuando vuelve al pasado va con un móvil. Y claro, un móvil en el año 58 hay que esconderlo. Y hay muchísimos detalles de este estilo. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, el lenguaje, el léxico, las expresiones, la alusión a personajes. ¿Y cómo sabes tú esto? Espontáneamente ha hablado de algo que va a pasar años después. Bueno, pues una de las cuestiones en donde quienes le rodean empiezan a detectar algo raro, empiezan a darse cuenta de que a lo mejor aquí este personaje
¿Quién es? No tiene pasado, por mucho que en las visitas previas de Al Templeton le ha dado pistas para cómo conseguir documentos de identidad. Es alguien que cualquiera que sospeche de él y rastree en su pasado, no hay un pasado de este señor en el año 58, ¿no? No hay documentos oficiales, en algún momento la cadena falla. Son muchos problemas de intendencia. Bueno, uno de ellos es, como digo, el de evitar que traicionarse, ¿no? Traicionarse con expresiones, la ropa. En cuanto llega, inmediatamente tiene que ir a una tienda y cambiar de ropa, porque su modo de vestir con unas zapatillas, hay muchos chistes, hay algún chiste a propósito de las zapatillas, no os lo creeréis, pero en el futuro piensa, ¿no? Las zapatillas eran sustanciales, se pagarán muchísimos dólares por unas zapatillas de deporte. Bueno, uno de ellos es, una vez se le escapa porque está tarareando una canción. Está tarareando una canción, no solo la tararea, canta la letra. Y claro, la letra es inexplicable. La canción es, ya lo digo, es la que vamos a poner, Honky Tonk Woman, que es una canción de los Rolling Stones, que no se acabaría de publicar hasta el año 1969, ¿no? Y tiene una letra, además, bueno, pues muy explícita que es impensable en el año 58. Entonces, en un momento determinado de la historia, Jake canta: conocí a una reina en Memphis empapada en ginebra. Quiero subirme a su cuarto y montar una juerga. Y dice también la letra de la canción: me sopló la nariz y me dejó la mente flipando. Claro, cuando alguien que está cercano a él oye esta canción, dice, ¿pero esto qué cantas? No, ya es que no le suene la canción, que se va a estrenar 10 años después del año 58. No es que no le suene la canción, es que esa jerga, ¿qué es esto de me sopló la nariz y me dejó la mente flipando? No encaja en la tónica de las canciones de la época. Bueno, es una canción, insisto, es una especie como de punto de inflexión que permite que uno de los personajes de la novela detecte que este Jake es alguien raro, que su pasado oscuro obedece a una oscuridad mucho menos previsible de la que pudiéramos imaginar, ¿no? Entonces, con Honky Tonk Woman, que es una canción clásica, uno de los clásicos de los Rolling Stones, pues terminamos el programa después de una lectura muy breve. Fragmento, pero también una pequeña reflexión, al hilo también del Resplandor, es que parece que, bueno, esos universos paralelos, ¿no? Que también aparecen en esa película de una manera tan clara, ¿no? Y al final también el propio concepto del tiempo, que parece que es circular, ¿no? Yo creo que eso es muy del universo, ¿no? De este escritor. Sí, sí, es muy interesante. Fíjate que la idea de la duplicidad que yo no he comentado está presente, porque constantemente en su vuelta al pasado él ve como coincidencias que lo remiten a acontecimientos de su presente, digamos. Hay como una especie de duplicidad de hechos, de personas que se repiten de un mundo a otro. Eso está muy presente, ¿no? La atmósfera está muy lograda y luego incluso, bueno, si mantienes una cierta cordura, te lleva, si eres capaz de mantener una cierta cordura, te lleva a esas reflexiones acerca de, bueno, de este paso a otra realidad. De temas que son eternos también y sobre los que siempre ha reflexionado el hombre. Bueno, pues no concluiríamos, ¿no? Si empezamos también ya pues, a sacar otros hilos, ¿no? de esta conversación, así que vamos ya con el fragmento, Alberto. Muy bien, cerramos con él entonces. Mantendría vigilado a Oswald cuando éste regresara de Rusia, pero no interferiría. A causa del efecto mariposa, no podía permitirme ese lujo. Si existe una metáfora más estúpida que cadena de acontecimientos, no la conozco. Las cadenas son fuertes, aparte de las que todos aprendemos a fabricar con tiras de papel coloreado en la guardería, supongo. Las utilizamos para extraer los bloques del motor de los camiones y para atar de brazos y piernas a los prisioneros peligrosos. Ya no simbolizaba la realidad tal como yo la entendía. Los sucesos son frágiles, os lo digo, son un castillo de naipes. Y con solo aproximarme a Oswald, por no hablar ya de intentar advertirle de que no cometiera un crimen que ni siquiera había concebido aún, bastaría para regalar mi única ventaja. La mariposa desplegaría sus alas y el curso de la vida de Oswald se alteraría. Quizá al principio fueran cambios pequeños, pero como nos cuenta la canción de Bruce Springsteen, de cosas pequeñas, nena, un día las grandes llegan.